compañera me decía que alcanzamos a ver sobre la independencia de Chile, lo que fue la Patria Vieja y la Reconquista Española. ¿Alguien que tenga algo más o fue hasta ahí? Lo que es el desarrollo de la independencia, la verdad es que estamos bien atrasados en clases online. Eh, Vimos ya las causas de la independencia, en este caso tenemos causas que son... Me voy a devolver un poquito. Acá. Ya, acá, voy a dejar aquí, tenemos causas que son externas e internas, ¿ya? Con respecto a este tema, yo siempre he visto que lo preguntan en las pruebas de historia, las examinaciones. Por lo menos los últimos 7 años siempre han preguntado sobre alguna de las causas de la independencia. Desde el año pasado... Disculpe, Dígame. eso lo vimos. Sí, lo sé, pero estoy recopilando la información para hacer un resumen. Entonces, como les dije, siempre van a haber preguntas que son relacionadas a las causas de la independencia, ya sea externas o internas, ¿ya? Por lo menos en los últimos años ha sido así. Actualmente la prueba de historia, la examinación, es solamente de 20 preguntas y ahora no hay preguntas de desarrollo, es solamente de selección múltiple, ¿ya? Dentro de las causas externas vimos la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que son causas externas que pasaron fuera de América y que en este caso inspiraron un poco las ideas de emancipación y de independencia en los criollos acá en Chile, ¿ya? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Y ya la gota que rebalsa el vaso finalmente y la causa directa de la independencia es la invasión napoleónica ya de Napoleón Bonaparte a España en el año 1808, donde él captura al rey Fernando VII, produciendo en este caso en España un vacío de poder. ¿Ya? Luego de este vacío de poder, en España se generaron movimientos juntistas para poder en este caso gobernarse mientras el rey de España estaba en cautiverio, estaba preso por parte de Napoleón, ¿ya? Y finalmente después de más o menos unos 2 años, ¿ya? En 1810, también se produce este mismo movimiento juntista en América, ¿ya? Y acá en Chile, en este caso... Profesora, disculpe, dígame. ¿sabe que un compañero, Aníbal Parada, dijo que no iba a poder entrar al inicio de la clase? Ya no hay problema que se conecte después, o cuando Ya, pueda. vale. Vale, gracias. Entonces en América también se produce este movimiento juntista y en Chile ya este movimiento juntista se produce con la primera Junta Nacional de Gobierno ya formada el 18 de septiembre de 1810, que es la fecha en donde nosotros prácticamente todos los años estamos celebrando nuestras fiestas patrias, pero finalmente esa fecha no corresponde a celebrar la independencia de Chile, porque tuvieron que pasar varios años para que después se declarara formalmente la independencia de Chile, ¿ya? Y bueno, después están las causas internas, que son el descontento criollo, ¿ya? Que tiene que ver con que los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, fueron postergados del ámbito político y de los cargos políticos de importancia por parte de los españoles. ¿Ya? Entonces, habían aspiraciones políticas y económicas de los criollos, ya que en este caso ellos se sentían muy discriminados por los españoles, ya porque en este caso no pudieron nunca
acceder a cargos políticos de importancia. Eso quiere decir que un criollo nunca fue virrey, nunca pudo ser gobernador. Ya esos cargos políticos importantes dentro de esta institucionalidad colonial en América estaba a cargo de los españoles principalmente. ¿Ya? Después vimos ahí, en este caso más en desarrollo, las causas, ¿ya? Y después pasamos a ver un poco lo que fue el desarrollo de la independencia, ¿ya? En donde en este caso la independencia se divide en etapas, que en este caso la primera es la Patria Vieja, que es del año 1810 hasta el año 1814, que en este caso es entre la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810 y finaliza con el desastre de Rancagua en el año 1814, ¿ya? Durante este periodo se hicieron varias reformas políticas y económicas por parte de la aristocracia criolla, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de personajes de la aristocracia criolla son los hermanos Carrera, ¿ya? O el mismo Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, ya que son estos personajes emblemáticos que siempre hemos escuchado con respecto al proceso de independencia en Chile, ¿ya? José Miguel Carrera tuvo un gobierno súper corto durante este periodo, entre el año 1811 y 1812, ¿ya? En donde en este caso José Miguel Carrera emprendió varias obras importantes, que en este caso fue el decreto de libre comercio, el primer reglamento constitucional, también el primer periódico de Chile, que se llamaba La Aurora de Chile, creado en 1812, en conjunto con un jesuita llamado Fray Camilo Enríquez. También, bajo su mandato, ¿ya? José Miguel Carrera, se hicieron los primeros símbolos patrios, la primera bandera y el primer escudo nacional, ¿ya? Que son esos, ¿ya? Esa fue nuestra primera bandera y ese fue nuestro primer escudo. En este caso están, incluso muchos dicen que la primera bandera fue hecha por la hermana de José Miguel Carrera. Un segundo. Ya. Me voy a devolver un poco. También bajo el mandato de José Miguel Carrera, chiquillos, se crearon el Instituto Nacional que lleva su nombre, ¿ya? Y la Biblioteca Nacional en el año 1813, ¿ya? Pero en este caso, en este periodo, los criollos ya eran perseguidos por los realistas, que eran los españoles, que en este caso querían permanecer fiel, ¿ya? Al rey de España, independientemente si todavía estaba en cautiverio, ya por parte de Napoleón Bonaparte. Entonces se produce un enfrentamiento entre los realistas y los criollos, que pasaron a llamarse patriotas, ¿ya? Y se enfrentan en la batalla de Rancagua, ¿ya? En donde en este caso quienes triunfaron en esta batalla realizada el 1 y 2 de octubre de 1814 fueron los realistas. Entonces por eso después pasamos ya a un segundo periodo o a una segunda etapa, que es la Reconquista. Entonces la Reconquista española va del año 1814 a 1817, que en este caso es un periodo que se destaca principalmente en donde los españoles lo que quieren hacer es retomar el control total de las colonias en América, ¿ya? Y en este caso en Chile principalmente. También hay mucha persecución política, ¿ya? A los realistas, o sea, de los realistas a los patriotas. Los realistas en este caso también eliminaron todas las obras y medidas que hicieron los criollos durante la Patria Vieja, ya cerraron el Instituto Nacional, cerraron la Biblioteca Nacional. La idea más que nada era anular todas las reformas creadas durante la Patria Vieja por parte de los criollos, ¿ya? Los patriotas también fueron perseguidos y encarcelados. Y también algo súper importante durante este periodo es la formación del Ejército Libertador de los Andes, comandado por el general José de San Martín, ya apoyado también por Bernardo Higgins, por Ramón Freire. Y también acá toma harto protagonismo Manuel Rodríguez, ya con la idea de, en este caso, desestabilizar ya al gobierno del momento, porque en este caso, como dice acá, el virrey del Perú,
un segundo. Me parece que hay gente esperando. Un segundo, por favor. Ahí sí. Disculpa la hora. No se preocupen, yo igual no. Lo que pasa es que acá hay que devolverse para empezar a aceptar personas, y eso es lo fome de esta aplicación del Google Meet, ¿ya? Ya. Cuando se inicia la reconquista española, chiquillos, el virrey del Perú de ese momento, con el objetivo de poder restablecer y restaurar la monarquía, ya durante, o restaurar lo que ya estaba, lo que se había vivido durante toda la colonia, ya, y volver a someter ya, a los chilenos del momento, envió al brigadier Mariano Osorio, ya, que en este caso fue protagonista, en este caso en el desastre de Rancagua, y él asumió en este caso el mandato como gobernador de ese momento. ¿Ya? Después se reemplaza a esta persona y eh, se, se envió a Casimiro Marco del Pont, ya para en este caso seguir con la persecución a los patriotas. ¿Ya? Y finalmente, como se organiza el Ejército Libertador de los Andes con la finalidad de poder liberar a Chile en este caso, comandado por el general San Martín, ellos cruzan la cordillera y se produce una batalla, ya que es la batalla de Chacabuco, ¿ya? Entonces acá, en este caso, se libra la batalla en la zona de Chacabuco, acá en los Andes, San Felipe, y en este caso se produce el 12 de febrero de 1817 esta batalla y triunfan los patriotas, ¿ya? Acá, el gobernador de ese momento, que era Marco Casimiro del Pont, fue detenido, fue enviado a Mendoza, ¿ya? Y finalmente esta batalla le pone fin a la reconquista española y se da una nueva etapa que en este caso se llama la Patria Nueva, ¿ya? Que se inicia después de la batalla de Chacabuco, ¿ya? Acá en este periodo se convoca a un cabildo abierto para poder elegir a un director supremo, ya acá en Chile. Este cabildo abierto, ya primero le ofrece al general San Martín, ¿ya? La posibilidad de ser director supremo de Chile, ¿ya? Pero la verdad es que el general San Martín, que era provenía de Argentina, rechazó este cargo, porque en este caso su objetivo era poder libertar, ¿ya? Poder liberar al Perú. ¿Ya? Entonces él rechaza el ofrecimiento y finalmente el cabildo le ofrece el mando al general Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Él asume como director supremo en 1817 y ejerce este cargo hasta más o menos inicios de 1823, ¿ya? En donde en este caso decide renunciar. Bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins se declara y se consolida finalmente la independencia de Chile, ¿ya? La independencia de Chile, chiquillos, se proclama de manera oficial, ya por parte del director supremo de ese momento del Estado, el día 12 de febrero, ya de 1818. Ya que en este caso, esa fecha es la fecha, como dice ahí, es el primer aniversario del triunfo en la batalla de Chacabuco. Entonces, por eso finalmente se hizo esa misma fecha para poder conmemorar en que en este caso, en la batalla de Chacabuco, fueron los patriotas los que triunfaron en contra de los realistas. ¿Ya? Luego, el 5 de abril de 1818, se produce una de las últimas batallas ya entre el ejército patriota y realista, ya en donde se enfrentan ellos y nuevamente se le da el triunfo patriota, ya, y en este caso fue esta batalla la que le pone como el sello final a la independencia de Chile. ¿Ya? Se consolida finalmente de manera política y militar la independencia. Acá hay algunas medidas u obras que se crearon durante el gobierno de O'Higgins, ¿ya? Se creó la escuela militar, ¿ya? En este caso también Bernardo O'Higgins, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Se reabrió el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, se creó el mercado de abastos, se construyó el paseo público de la Alameda de las Delicias, también bajo su mandato se creó el cementerio general. Denme un segundo, chicos.
Dame un segundo, chico, porque se me está descargando el computador. Uah. Ya, chiquillos, ahí conecto el computador porque se me está casi apagando. ¿Consultas, dudas, chiquillos, hasta acá? ¿Nada? Ya. Chiquillos, luego de la renuncia o de la abdicación, en este caso de Bernardo O'Higgins en el año 1823, se inicia un nuevo periodo, ya que es un periodo que tiene bastantes visiones historiográficas y llamado de distintas maneras. Hay algunos que le llaman el periodo de la organización de la República, el periodo de los ensayos constitucionales, el periodo de anarquía política, de aprendizaje político, ¿ya? Finalmente, durante este periodo, lo que tiene que hacer Chile, ya, porque en este caso no, los criollos no tenían experiencia política en cómo manejar un país, porque anteriormente fuimos colonia de España y quienes nos administraban políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, religiosamente, era la monarquía española. Entonces lo que tuvo que hacer Chile es aprender, ¿ya? Hubo en este caso, acá, el surgimiento de bandos políticos. Acá todavía no hablamos de partidos políticos, sino de bandos. ¿Ya? Bandos políticos que principalmente fueron o se dividieron en conservadores y en liberales. Acá hay dos conceptos que son pelucones y pipiolos. Los conservadores ya eran llamados los pelucones porque prácticamente eran puros viejos con pelucas blancas. ¿Ya? Más que nada se querían parecer a esta gente de la monarquía española versus los liberales o pipiolos, ya que en ese momento la palabra pipiolo significaba joven inexperto. Entonces los conservadores le pusieron este apodo a los liberales, ya joven inexperto. Chicos, ¿se ve la diapositiva todavía? Sí, sí, sí. Gracias, chiquillos. Durante este periodo de la organización de la República, con el intento de, en este caso, darle estabilidad política al país, de darle un orden ya al país, se crearon distintos ensayos constitucionales, ¿ya? O constituciones, ¿ya? Se le llama ensayos constitucionales porque finalmente ninguno de ellos funcionó, ¿ya? De manera concreta, no se adecuaron a la realidad que estaba viviendo el país en ese momento, ¿ya? La primera constitución de ese momento fue la constitución moralista que se dictó en 1823, ¿ya? Que no funciona, ¿por qué? ¿Ya? Porque en este caso lo que pretendía esta constitución era regular hasta la vida privada de las personas. ¿Ya? Entonces no se adecuó, ya se necesitaba otro tipo de constitución. Entonces pasaron un par de años, que en este caso en 1826 se crean unas nuevas leyes que se le llamaron leyes federales, que fueron ideadas por otra persona, José Infante, más que nada con la intención y el objetivo de descentralizar el país,
¿ya? Y también nace con la idea de copiar un poco, ¿ya? De copiar un poco el modelo político y económico de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos tiene estados federados, entonces finalmente las leyes federales querían eso, copiar un poco el aspecto político que tenía Estados Unidos. Luego de 2 años, en 1828, fueron dictadas, en este caso, la Constitución de 1828 por parte de José Joaquín Mora, con la idea de fortalecer las libertades públicas, ¿ya? Pero estos proyectos, ya por diversas razones, fracasan, no se adecuan a lo que necesitaba el país en ese momento, y estos bandos políticos que existían, tanto los pelucones y los liberales, o sea, los conservadores y los liberales, chicos, se enfrentan, ya hay una tensión política por, en este caso, de quién, quién gobierna, ya. También es un periodo en donde surgen muchos caudillos militares, ya, con la idea de poder, en este caso, asumir el poder, ya. Caudillos militares eran, en este caso solamente hombres criollos, ya, pertenecientes al ejército del momento, ya, con la idea de asumir el poder político y militar de Chile, ya. Finalmente los conservadores y los liberales se enfrentan en una batalla. Esa batalla se llama Batalla del Ircay en el año 1830. ¿Hay alguien que tiene el encendido el micrófono? Ya. Ya. ¿Se escucha bien, chiquillos? Porque siento como ruido de micrófonos. Sí, ya. Ya, ahí sí parece que silenció un micrófono. En la batalla del Ircay se enfrentan los conservadores con los liberales, ¿ya? Y finalmente en esta batalla triunfan los conservadores, ¿ya? Y lo que quieren ellos es consolidar su poder, ¿ya? Para consolidar este poder político de los conservadores, se crea una constitución. Esta constitución es la primera constitución más formal, ¿ya? Incluso es la constitución más larga que ha tenido Chile, ¿ya? Es la constitución del año 1833, que es ideada por el señor Diego Portales y la que le da en este caso consolidación, ¿ya?, al bando conservador. Acá están las principales ideas de la Constitución de 1833, que fue promulgada por iniciativa de Diego Portales. Ya el redactor de esta Constitución fue Mariano Egaña. Más que nada, lo que quería esta Constitución y las ideas de Diego Portales era crear un sistema presidencial fuerte, disminuir el poder del Congreso, ¿ya?, y darle obviamente una estabilidad, un orden al país. Entonces, Diego Portales era de la idea de establecer un gobierno y un presidente fuerte, ¿ya? Incluso él hablaba de autoritarismo presidencial, o sea, de que existiera un presidente que fuera autoritario, ¿ya? ¿Qué más? Con respecto a esto, se mantuvo la religión católica, ya, como oficial, ya. El presidente en este caso también podía ser elegido en votación indirecta por 5 años y podía ser reelecto para el periodo siguiente. Esto es súper importante para este periodo porque durante este periodo se inicia lo que se llamó la República Conservadora, ¿ya? La República Conservadora parte en el año 1831 después de que los conservadores triunfaron en la batalla del Ircay en el año 1830. Después de esa fecha hay elecciones presidenciales, ¿ya? Y en esas elecciones presidenciales resulta electo un presidente conservador, ya que en este caso fue José Joaquín Prieto. En ese momento los presidentes podían en este caso ser elegidos y duraban 5 años en el cargo. Cuando en este caso se dicta la Constitución del año 1833, en esta Constitución se dice, perfecto, el presidente gobierna 5 años, pero se puede reelegir nuevamente por 5 años más,
Ya, entonces la República Conservadora, ya, que dura hasta el año 1861, hubieron tres presidentes. El primero, José Joaquín Prieto, que gobierna desde 1831 a 1841. Posteriormente se elige el presidente Manuel Bulnes de 1841 a 1851 y después se elige Manuel Montt desde 1851 a 1861. ¿Ya? Los aspectos más importantes de la República Conservadora, ya, es que obviamente hay un manejo bastante autoritario del poder, que tiene que ver con la Constitución del año 1833, ¿ya? Hay un predominio del poder ejecutivo, ya, por sobre el Congreso Nacional. Hay bastante presidencialismo autoritario, ¿ya? En este periodo también tuvo bastante oposición por el bando liberal, ¿ya? Hay revoluciones liberales, ya, durante este periodo, con la finalidad de poder tomarse el poder de alguna manera por parte de los liberales del momento. Entonces, en el año 1851 y en el año 1861 hubieron intentos por parte de los liberales revolucionarios, perdón, de poder tomarse el poder. Pero también dentro... Chiquillos, por favor, silencien los micrófonos. Eh, Dentro del propio bando de la República Conservadora, ya hubo una crisis ya del propio proyecto conservador. O sea, dentro de este mismo bando conservador empezó una crisis interna. Algunos conservadores se radicalizaron y fueron extremadamente conservadores, y otros se fueron más hacia el lado, se fueron liberalizando. O sea, eran conservadores, pero en el fondo después se fueron al bando liberal, ¿ya? Y ahí es donde también se produce, ya a partir del año 1851, una fusión liberal-conservadora. O sea, primero, estos dos bandos se odiaban y después se unieron finalmente en la fusión liberal-conservadora, más que nada con el fin de poder establecer un bando como intermedio, ¿ya? Que es como lo que algunos dirían la centroizquierda de hoy, ¿ya? En el año 1861 se produce nuevamente elecciones presidenciales, ¿ya? Y como ya había una crisis dentro del bando conservador, el año 1861 resulta electo un presidente del bando liberal, ¿ya? El primer presidente de la República Liberal, ¿ya?, fue José Joaquín Pérez. ¿Ya? La República Liberal es un periodo que abarca desde el año 1861 hasta 1891, ¿ya? En este periodo hay varias reformas y leyes que se hacen a la Constitución del año 1833, ¿ya? Luego de José Joaquín Pérez, que gobierna 10 años, ya se hicieron reformas a la Constitución política. Una de ellas fue que, eh, una de ellas fue en este caso que el presidente de la República no fuera reelecto nuevamente, o sea, que gobernara solamente los 5 años, pero ya a partir de esa fecha no se podían reelegir nuevamente. Entonces el presidente que le sigue, que es Federico Errázuriz, gobernó desde el año 1871 hasta 1876, ¿ya? Después tenemos a Domingo Santa María, de 1881 hasta 1886. Y el último presidente liberal fue José Manuel Balmaceda, de 1886 a 1891, ¿ya? Acá hay este mapita conceptual con respecto a los principales aspectos políticos, económicos y sociales, ya durante el periodo liberal, en donde en este caso se realizan profundas, ya, reformas a la Constitución del año 1833, se aumentan los derechos y las libertades políticas, ya. Con respecto a la economía, hay bastante exportación de materias primas, principalmente trigo, ¿ya? Y hay bastantes inversiones con respecto a las obras públicas y fortalecer la industria nacional.
Con respecto a los ámbitos sociales, hay bastante conflicto ya entre la élite conservadora y los liberales. Ya eso fue durante todos estos años, desde 1830 hasta 1890, se produjo eternamente este conflicto entre conservadores y liberales. Ya aumentaron los sectores medios, nace la clase media y también nacen los sectores populares o el proletariado. ¿Ya? En este periodo también se intenta reducir, chiquillos, la influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? En las decisiones de Estado. Entonces nace un concepto que se llama la secularización del Estado, es que en este caso la Iglesia deje de tener ya injerencia en temas de política, ¿ya? En políticas de Estado. Entonces la idea era separar Iglesia-Estado. ¿Ya? Y para eso se crearon unas leyes muy, muy importantes, ¿ya? Que en este caso la más importante fue la ley de registro civil. Desde la época colonial, la Iglesia Católica tenía mucha influencia a nivel social, religioso, ¿ya? Político, ¿ya? Y económico. La idea en ese momento era poderle restar poder a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces con la ley de registro civil se le restó un poder súper importante. Anteriormente la Iglesia Católica desde la colonia llevaba los registros de los nacimientos, de las defunciones, de los matrimonios, ¿ya? Y todo eso, ¿ya? Todas esas acciones se pasaron a mano del registro civil a través de la ley de registro civil, ¿ya? Y bueno, ya a partir, en estos años, en estos años 1886-1891, gobierna José Manuel Balmaceda. Ya en estos años se produce una tensión política muy importante entre el poder ejecutivo, ya encabezado por el presidente José Manuel Balmaceda, y el poder legislativo. ¿Ya? Entonces, esa tensión generó en Chile una guerra civil, ya que se conoce como la Guerra Civil de 1891. Ya que la vamos a ver posteriormente más en detalle para que se entienda, porque la Guerra Civil de 1891 también ha sido pregunta de prueba en las examinaciones de primer ciclo en la clase, o sea, en el ramo de historia. Ya. Ya. Acá, chiquillos, vamos a pasar una nueva materia, podríamos decir, ¿ya? Que tiene que ver con la conformación de un territorio nacional. Ya. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, chiquillos? ¿No hay dudas? No. ¿Dudas o consultas? Sí, profesora. Diga. Ya, cuénteme, la escucho. De lo que acaba de pasar, o sea, lo que va a estar en la prueba serían como los nombres, los años en los que fueron presidentes y más o menos eso. No, generalmente no se pregunta por fechas, Ya. no se pregunta específicamente por nombre, ¿ya? Ah, ya. Si no, creo que yo les mandé, déjenme revisar. Ya. Ah, ya. Yo me comunico con un alumno, bueno, se llama Diego, ¿ya? Él ingresó hace poquito, creo, acá en la clase, sí, sí está. A él yo le he enviado material, ¿ya? Y les he enviado un documento que son puras preguntas con respuestas listas. ¿Ya? ¿Lo han visto? Sí, profe, los ensayos. Exacto, que incluso, mire, voy a proyectarlo antes de continuar con la clase. Espérenme, ¿dónde los tengo acá? No, estos no son. Esos son los libros.
Les voy a reenviar igual los libros. Todos los libros del módulo de primer ciclo historia no los tienen, ¿cierto? Digitales. No, no todos. Ya, después de la clase yo se los voy a mandar a Diego, que son todo eso. Yo ya creo que les mandé eso, pero... Profe, pero igual tenemos los links donde aparecen todos los libros, si no me equivoco. ¿Cómo? Tenemos un link que aparece en todos los libros de todas las asignaturas, si no me equivoco. Todas las asignaturas. Genial. Ya, igual se los puedo reenviar porque los tengo descargados en el computador. Acá tengo los ensayos. Dame un segundo. Acá tengo el primero. Dice, ensayo de evaluación EPJA, ya, contenido módulo 1, construcción histórica de la sociedad. Entonces, todas estas preguntas que hay en este documento se relacionan con la unidad 1 y la unidad 2 del libro 1, ya, que tiene que ver con la construcción de una identidad mestiza, creación de una nación. Acá hay preguntas, por ejemplo, a los pueblos originarios, del proceso de conquista española, de independencia, ya. Ya, independencia de Chile, como se ve aquí. Acá van a encontrar, por ejemplo, igual preguntas abiertas, ya, que son preguntas que se hacían hace varios años atrás, ya, pero que hoy en día van a encontrar preguntas, pero preguntas solamente de alternativas, ya. Pero la idea es que vayan estudiando igual este documento porque son preguntas que se han hecho en examinaciones de años anteriores, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí van a encontrar puras preguntas ligadas a esos contenidos, ¿ya? Después yo les mandé este módulo 2 y 3, que tiene que ver con Chile siglo XIX y XX, Chile siglo XX. ¿Ya? Entonces acá van a encontrar preguntas relacionadas al salitre, que también es un contenido que tenemos que ver pronto, cuestión social, ya, la guerra civil de 1891, ya que van a haber varias preguntas ligadas a esos aspectos, ya, periodo parlamentario, ya. Entonces, cada uno de estos ensayos ya están relacionados con los libros, ¿ya? Yo los dividí por los libros más que nada. Después les tengo que mandar el ensayo del módulo 4, que tiene que ver todo con preguntas ligadas a geografía, ¿ya? Miren, población y entorno geográfico, ya esto es pura geografía de Chile. ¿Ya? Puras preguntas ligadas a geografía de Chile, geografía económica, geografía humana, ¿ya? La clase de geografía igual voy a ver si la puedo hacer sería como en 2 clases más. Y después les tengo que mandar el ensayo del módulo 5, que tiene que ver con democracia. ¿Ya? Democracia y ciudadanía. Entonces son puras preguntas ligadas a esa temática, ¿ya? Entonces están todas las preguntas separadas. Preguntas que se han hecho los años anteriores. ¿Ya? Entonces cuando yo les mandé esos ensayos, la idea es que los puedan estudiar, porque como les digo, son preguntas de los años anteriores, de examinaciones de años anteriores, ¿ya? Y obviamente los PowerPoint que apoyan obviamente el estudio de los libros, ¿ya? Entonces, continuamos. Ya. Entonces vamos a ver lo que es la conformación del territorio nacional. Ya. Ya. Entonces, cuando se produce la independencia de los estados en América, de distintas naciones de América, por ejemplo, en nuestros países vecinos, Argentina, Bolivia, Perú y nosotros los chilenos empezamos a ser independientes, ya prácticamente en los mismos años, 1818, ya. El más reticente y el más porfiado para ser independiente fue Perú, porque en Perú había un virreinato, ya. Entonces, en líneas generales, acá, con respecto a la configuración del territorio chileno, en la mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XX, vamos a ver lo que es la incorporación de Chiloé, ya, la colonización de Valdivia y Yanquihue, la incorporación de Isla de Pascua, la definición de los límites con Argentina, ya, y en este caso cómo se expande el norte grande chileno después de la Guerra del Pacífico, ya. Entonces, con respecto a este proceso, ya, Chile sufre
varios cambios territoriales, ¿ya? Durante el siglo XIX. A partir del año 1840 y 1880 principalmente es donde se sufren los cambios más importantes en ámbito de territorio, ¿ya? Para poder en este caso darle forma definitiva, ¿ya? A lo que es el territorio chileno, ¿ya? Es un proceso en este caso que tiene distintas causas, ¿ya? Y consecuencias obviamente ligadas al ámbito económico, político y social. Acá ustedes pueden ver dos mapas del territorio chileno, ¿ya? Acá sí se puede ver una línea verde, ¿ya? Previo a la independencia de Chile, ¿ya? Todo esto era territorio chileno, ¿ya? Pero después, ya a finales de 1881, ya Chile cambia totalmente, ¿ya? Y Chile pasa a ser esto rojo que vemos acá, ¿ya? A fines del siglo XIX, ese ya pasa a ser nuestro territorio más definitivo, ¿ya? En las primeras décadas entonces del siglo XIX, ya los límites entre Chile, Perú, Bolivia, Argentina, ya eran bastante imprecisos, ¿ya? Entonces la soberanía territorial en cada país, luego de la independencia, se basó en un principio que se llamaba uti possidetis, que significa lo que poseías, poseerás. Pero lamentablemente durante el periodo colonial los límites eran bastante imprecisos, poco definidos, ¿ya? Y una vez que estos países fueron independientes, empezaron los problemas limítrofes, ¿ya? Entonces prácticamente empezaron todos a agarrarse las mechas para poder defender, ¿ya? Sus límites territoriales, ¿ya? Entonces la idea era poder delimitar, definir las fronteras, ¿ya? Y así obviamente lograr una ocupación efectiva del territorio nacional, ¿ya? Para llevar a cabo este proceso, ¿ya? Chile, en este caso el Estado, auspicia distintas expediciones científicas y geográficas con el objetivo de poder reconocer cuáles eran los recursos naturales, ¿ya? De distintas zonas, ¿ya? Del país, principalmente en las zonas extremas del país, ¿ya? Y finalmente uno de los principales resultados, ¿ya? De estas misiones científicas fueron principalmente que las zonas extremas del país, principalmente la zona austral, lo que es la Patagonia, la zona que hoy día conocemos como la región de Aysén, ¿ya? Estrecho de Magallanes, ¿ya? Para estos científicos esas zonas extremas no representaban ningún interés comercial, ¿ya? Ellos no reconocieron ningún recurso natural importante en la zona, al contrario, dijeron que la zona de la Patagonia, ¿ya? La zona de Aysén, no tenían ningún tipo de importancia, que eran en tierras infértiles, inhóspitas, lejanas, de difícil acceso, ¿ya? Eh, para poder en este caso también delimitar, ¿ya? Territorios, ¿ya? Se llevaron a cabo distintos pasos, que en este caso es delimitar bien las fronteras, la ocupación efectiva de los territorios, ¿ya? Caracterizar obviamente a la población, ¿ya? Y cuáles eran los recursos de cada una de las zonas geográficas de Chile, con el fin después de poder administrar de mejor forma el territorio, ¿ya? Acá está lo que les acabo de nombrar, ¿ya? La aplicación del principio uti possidetis, ya que es lo que poseías, poseerás, ¿ya? ¿Por qué en este caso era importante definir los límites? Profe, Cuéntame. quedan 8 minutos de clase. O sea, Ya. se va a finalizar la llamada. Denme un segundo porque les voy a mandar otro link para que cuando se termine esta, si se pueden conectar, se los mando inmediatamente. Ya, espérenme que se los voy a mandar del teléfono para no salirme de acá. Chicos, si no se pueden conectar algunos porque tengan cosas que hacer, no hay problema, ¿eh? Pero sí,
La idea es como seguir unos 15 minutos más. Un segundo, tengo acá el... Profe, una consulta. Dígame. Guías y esas cosas no va a enviar, ¿cierto? Sí he estado enviando. Lo que mostré recién. A lo que me envió a mí el otro Sí, día. sí, Diego. Ah, sí, pues sí, mira, incluso te acabo de enviar el link para la próxima clase, pero te envié ayer. Ah, ya, ya, ya. Te envié material, que incluso el que estamos viendo ahora, el que sigue después y el subsiguiente, más un ensayo, que dice ensayo módulo 2 y 3, que son preguntas. El ensayo módulo 1 te lo mandé el 10 de mayo, ¿ya? No sé si lo tienes en WhatsApp. Sí, a todos los compañeros se lo he ido reenviando. Ya, genial. Ya, te mandé igual el, ¿cómo se llama? El link. Sí, ya lo reenvié ya. Ya. Ya, chiquillos. Ya. Acá se habla un poco de cuáles son los tipos de ocupaciones con respecto al territorio chileno. O sea, cuáles son los medios que se utilizaron, ¿ya? Para conformar, ¿ya? El territorio chileno en el siglo XIX, ¿ya? Tenemos, por una parte, la pérdida de territorio y por otra parte, la incorporación de territorio. Ya la incorporación del territorio fue por guerra, ya que en este caso aquí nombramos la Guerra del Pacífico, en el año 1879 hasta 1884, en donde incorporamos territorio, ya que eran de Perú y Bolivia. Incorporamos Tarapacá y Antofagasta. Por otro lado tenemos la ocupación de la Araucanía, hecha entre 1861 y 1883, ya que en este caso acá está en el ámbito de la guerra, porque finalmente la ocupación de la Araucanía se hizo de manera no pacífica, ¿ya? Anteriormente a este periodo, a ese proceso se le llamaba la pacificación de la Araucanía. El Estado lo llamó así, pero con el correr de los años ya ese concepto de pacificación se ha cambiado porque finalmente el Estado lo que hizo en este periodo fue ocupar militarmente la Araucanía para poder, en este caso, adueñarse de los territorios mapuches, ¿ya? Y tratar de insertarlos a los mapuches a la nación, ¿ya? Tenemos por otro lado incorporar territorios a través de la colonización, ya que aquí en este caso tenemos la colonización alemana de la zona de Valdivia y Yanquihue a partir del año 1840 y la colonización de la zona austral, ya a través de la ocupación del estrecho de Magallanes y a través de la negociación, ya aquí es la incorporación de Rapa Nui en el año 1888, en donde se negocia con los jefes de la isla de Pascua y finalmente se firma una especie de tratado en donde en este caso finalmente se incorpora Rapa Nui a soberanía nacional. Y por el otro lado, con respecto a la pérdida de territorio, tenemos la pérdida de la Patagonia, ya que es cedida eh, a Argentina en el año 1881. Acá hay otros principales hitos que se generan con respecto a cambios territoriales. En el año 1886 se incorpora a soberanía nacional la isla de Chiloé a través de la firma del Tratado de Tantauco, ¿ya? Después tenemos en 1843 la ocupación del Estrecho de Magallanes, ¿ya? Para eso primero se funda el Fuerte Bulnes y se funda la ciudad de Punta Arenas en 1828. El Estrecho de Magallanes, ocuparlo soberanamente era importante para el Estado chileno. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, ya en el mapita que está bajo la fecha de 1843, aquí, ya, en donde hay unos puntitos, una línea que se ve como roja, rosa, morada, ya. Esto es el estrecho de Magallanes, ya, en la zona austral. Y es una conexión natural, ya, entre dos océanos, ya, y Chile lo vio como un interés comercial. ¿Por qué? Porque conecta dos océanos que es el Pacífico y el Atlántico.
¿ya? Entonces, con la ocupación del Estrecho de Magallanes, Chile lo que hace es hacer soberanía nacional y ocupar ese territorio de manera formal, ¿ya? Pero este proceso de la ocupación del Estrecho de Magallanes trajo una consecuencia bien importante, ya porque esto contrajo en este caso después el exterminio de la población indígena, ¿ya? De esa zona que son los Selknam, los Yaganes, los Alacalufes. Otro proceso importante es la colonización alemana de la zona de Yanquihue y Valdivia. ¿Ya? Para eso se hace una ley por parte del Estado chileno, que es la ley de colonización de 1845, a cargo del señor Vicente Pérez Rosales, con el fin de poder en este caso poblar las ciudades al sur del río Biobío. Para eso este señor Vicente Pérez Rosales recluta principalmente inmigrantes europeos alemanes, ¿ya? Para poder en este caso traerlos desde Alemania a Chile, ¿ya? Pero finalmente, ¿cómo los trajo? ¿Cómo trajo Vicente Pérez Rosales a colonos alemanes, ¿ya? A la zona de Valdivia, a la zona de Yanquihue, para poder poblar este territorio? ¿Ya? ¿Ustedes creen que fue, les ofreció algo? ¿O los alemanes llegaron y se vinieron a tontas y a ciegas? ¿Cómo creen ustedes que se vinieron? ¿Pelearon o no? ¿Ya? ¿Cómo pelearon? Yo creo que los trajeron las mismas personas que querían